Ya, vamos a ver el módulo 5 de evolución y biodiversidad. Yo les mandé el link del libro por si no lo tienen, lo perdieron, su hijo, sobrino lo rayó, no sé, cualquier cosa pudo haber sucedido de marzo a la fecha. Es un módulo súper cortito, así que vamos a ver unas 9 diapositivas, algo así, no más que eso. Pero para que tengan fresca en la mente los contenidos y espero que todos hayan podido contestar la encuesta que mandó Tamara o Judith, no sé quién de las dos la habrá mandado, sobre las fechas de la prueba para ver qué nos dice el ministerio. En caso de que la prueba se adelante y sea la semana antes de la quincena, vamos a tratar de juntarnos más de una vez en la semana para alcanzar a reforzar el último módulo y hacer un ensayo. Todo depende de la fecha que nos diga. No me he olvidado del ensayo que quieren hacer. Entonces, este módulo se divide en dos. El origen de la vida y la evolución. Y la segunda parte tiene que ver con las interacciones biológicas. Respecto al origen de la vida, nosotros tenemos que tener súper presentes las teorías, los nombres de las teorías y de qué se trata cada teoría. Si ustedes se han fijado en las guías y en los ensayos que hemos hecho, siempre aparece alguna preguntita sobre una teoría del origen de la vida. Nos ponen la definición y nos preguntan cuál es, o nos ponen el nombre de la teoría y nos hacen dar una definición. Entonces, tenemos 4 teorías del origen de la vida. Lo primero es, los pueden encontrar ustedes como ideas teológicas o como creacionismo y como su nombre lo dice, tiene que ver con la creación divina del universo, obra de un ser supremo, en este caso sería Dios, o con otro nombre si ustedes practican otra religión. Y de ahí en adelante vienen todas las teorías que se relacionan un poco con ya la ciencia. Sería la generación espontánea, la panspermia y la abiogénesis. La generación espontánea nos dice que la vida se genera espontáneamente, tal cual el título, a partir de la materia orgánica en descomposición. Cuando nosotros hablamos de esta teoría de la generación espontánea, tenemos que recordar esas imágenes en donde había basura y aparecían ratones, o de los troncos caídos que después aparecían cocodrilos. Ya la gente creía que las cosas se generaban de repente por ahí, incluso habían recetas para generar esta vida a partir de esa materia orgánica en descomposición. Después está la panspermia, que tiene relación con el origen extraterrestre de la vida. Esta vida habría llegado hacia la Tierra en meteoritos en forma de esporas. Hay una parte de la panspermia que dice que esto fue accidental y otra parte de la panspermia que dice que esto fue eh, gracias a alienígenas, ¿cierto? Que están en el exterior, que enviaron esta vida hacia la Tierra para que se formara. Y lo último, que es lo más aceptado hasta la actualidad, tiene que ver con la abiogénesis. Y aquí tenemos generación de vida a partir de materia inorgánica. Moléculas, ¿cierto? Sustancias que estaban en esta atmósfera primitiva, gracias a los rayos UV, los rayos del sol, la temperatura, todas las cosas que habían en la Tierra primitiva hicieron que estas moléculas, que el agua, el metano y otros gases, chocaran, reaccionaran y entonces se fueran formando moléculas orgánicas para dar después origen a las células. Una cosa importante que tenemos que recordar de esta pantallita de las teorías del origen de la vida son los experimentos que tienen que ver con la generación espontánea y con la biogénesis. Cuando ustedes estudian la generación espontánea y la ven en el libro o en internet, les va a aparecer el experimento de Reddy y el experimento de Pasteur. Reddy fue el primero que dijo que la generación espontánea en realidad no existía. Él es el de los experimentos con los frasquitos de carne. Y después viene Pasteur ya con un experimento similar, pero mucho más sofisticado, con un caldo de cultivo para las bacterias.
y que trabajó con eso y también dijo que la generación espontánea entonces no existía. Y el experimento de la biogénesis es el experimento de Miller y Urey. Ellos eran un profesor y un estudiante universitario que decidieron crear esta atmósfera primitiva en unos tubos, balones, cierto, matraces, todas las cosas que hay en los laboratorios. Intentaron crear esta atmósfera primitiva y se dieron cuenta que efectivamente se formaban aminoácidos, que son los precursores de las proteínas, y estas proteínas entonces ya van a formar después las células. Todas son teorías. Nada está 100% demostrado porque aún no sabemos a ciencia cierta cuáles eran las condiciones de nuestro planeta en el pasado. Después tenemos las teorías de cómo esta vida cambia desde ese inicio hasta la época actual. Por supuesto que estas teorías de la evolución van en contraposición de la teoría del creacionismo, porque en el creacionismo las cosas se crearon en cierta cantidad de días, ustedes ya conocen la historia, y todo venía así tal cual como lo conocemos hoy. Pero las otras teorías entonces van a tener relación con la evolución, incluso en la panspermia, si es que ustedes creen en esa teoría. Y en la evolución hay hartos científicos, pero nosotros destacamos en el curso 2, que son Lamarck y Darwin. Y les puse esa fotito de la jirafa para que recordemos que los dos están relacionados con este ejemplo de maneras distintas. Lamarck, por su parte, decía que los órganos se desarrollaban de acuerdo a un uso y un desuso. Eso quiere decir que las jirafas para Lamarck antes tenían el cuello corto y como necesitaban alimentarse de la copa de los árboles, lo fueron estirando, 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 hasta que este cuello les creció y empezaron a heredarlo estirado. Y entonces vamos al segundo punto de Lamarck, que dice que estos cambios se heredan a los descendientes. Darwin, por su parte, dice que en una misma especie van a existir variaciones. Eso quiere decir que no se trata de que antes solamente hubiesen jirafas de cuello corto y a las jirafas les creció el cuello, sino que para Darwin en el pasado habían jirafas con cuello de todos los largos. Jirafas de cuello corto, jirafas de cuello largo, jirafas pequeñas en general, con patitas pequeñas, ya variaciones de una misma especie y que las más aptas se pudieron reproducir exitosamente y entonces fueron permaneciendo a través de los años hasta llegar a la jirafa que nosotros conocemos hoy en día, porque esa era la jirafa más apta para Darwin. Y dentro de las teorías de la evolución está la paleontología, la anatomía comparada, la embriología comparada y la biología molecular. Cada una de ellas estudia algo distinto. La paleontología, ustedes la conocerán por las películas, tiene que ver con el análisis de los fósiles y nos permite comparar organismos que vivieron en el pasado con los organismos que están en la actualidad para saber si tienen o no tienen un parentesco. La anatomía comparada también nos va a servir para hacer una comparación, pero no necesariamente con organismos muertos y organismos vivos, sino que podemos comparar organismos que tenemos todos en la actualidad o organismos que estaban todos en el pasado, y es en relación a los órganos de estos organismos. La imagen más típica es la de los brazos, aletas y patas, y la imagen de las alas también. Vamos a tener órganos homólogos que tienen un ancestro común, pero una función diferente, y los análogos que no tienen un ancestro en común, pero sí tienen una función común, como el caso de las alas. Después, la embriología comparada, su nombre ya lo dice todo, nos sirve para comparar
embriones en etapas tempranas y nos damos cuenta de que estos embriones en etapas tempranas entonces eran muy similares y a medida que van creciendo, cada una de las especies se van diferenciando. Y por último, la biología molecular ya es un poco más específica, no se trata solo de observar características, sino de tomar muestras de material genético para establecer parentesco de acuerdo a la secuencia del ADN, que es nuestro material genético. Y ahí entonces nosotros podemos ver qué tan parecidos a otras especies somos. Eso sobre entonces el origen de la vida y la evolución. Recordar las definiciones. Lamentablemente tenemos que memorizarlas en esa parte y tratar de practicar harto este asunto de Lamarck y de Darwin con la jirafita. Ir ustedes mismos ensayando y viendo entonces qué características aportaba cada uno. Lo último que tiene este módulo son los ecosistemas. Y en esta parte de los ecosistemas quiero que tengamos harto ojo porque hay algunas preguntas que aparecen en la prueba que no son contenido del texto de estudio. Son como cosas que ustedes ya tenían que saber desde antes, pero entiendo que no todos pasaron por primer ciclo en la universidad. Entonces no son contenidos que hayan visto anteriormente y por eso los vemos acá. Lo primero que tenemos que estudiar es la definición entonces de los ecosistemas. Estos ecosistemas van a estar formados por todo lo vivo, que son los vegetales, los animales, los microorganismos y su medio no viviente. La temperatura, el agua, el sol, la cantidad de luz disponible, todas esas cosas también van a componer el ecosistema y hablamos de los factores bióticos y los factores abióticos. Biótico de vivo y abiótico de no vivo. Y dentro de estos ecosistemas está esta parte que les digo yo que no aparece en el texto, es el flujo de la materia y la energía, que tiene que ver con las cadenas y las tramas tróficas. Vamos a tener entonces que en todos los ecosistemas las cosas que están dentro de él se relacionan. Los organismos vivos con lo que no está vivo. Dentro de estas relaciones que vamos a tener en las cadenas y en las tramas tróficas, van a existir clasificaciones de los organismos de acuerdo a cómo se alimentan estos organismos. Los autótrofos entonces van a ser los que generan su propio alimento, como las plantitas. Todas las plantitas van a ser autótrofas, porque ellas usan el agua, los minerales, la luz del sol y los gases para producir el alimento que después va a continuar su flujo a través de estas cadenas y tramas tróficas hacia los organismos heterótrofos, que necesitan de otros para poder alimentarse, ya sea herbívoros, carnívoros, omnívoros. Cualquiera de esos, entonces está dentro de los organismos heterótrofos. Y a partir de esta clasificación de los organismos, nosotros podemos ir pensando más o menos quiénes son los que se encuentran al principio o en la base de estas cadenas, que son los que producen su propio alimento, y quiénes son los que continúan hacia arriba dependiendo de la cantidad de materia y energía disponible. Vamos a tener entonces estas cadenas que, como ustedes ven en la pantalla, son lineales, que nos muestran algunos organismos del ecosistema. Estos organismos se pueden relacionar con otros y formar redes mucho más complejas que esta, pero es para que más o menos se entiendan cómo se relaciona uno con el otro. Al principio entonces siempre están las plantitas, en este caso tenemos
un ecosistema marino, por eso partimos con las algas verdes, que serían el productor de toda la cadena alimentaria y en algunas ocasiones también de una trama grande. A veces podemos tener un solo productor para distintas cadenas alimentarias. Luego vienen los consumidores primarios, que son los herbívoros, los consumidores secundarios, que ya serían carnívoros o también podrían ser omnívoros, y los consumidores terciarios y cuaternarios incluso podrían existir. Todo depende de cuánta energía y cuánta materia existe en el ecosistema. Recuerden que esa energía y esa materia fluye desde un organismo hacia el otro y a medida que fluye, esa energía y esa materia también se va ocupando. Entonces, de la alga al molusco pasó una cantidad de energía, el molusco vivió y después del molusco al pescadito ese que es el Cotu coñatus pasó una cantidad de energía y de materia menor. Y desde ese pescadito hasta el salmón real pasó una cantidad de materia y energía menor todavía de la que venía desde el alga verde. Entonces no pueden existir infinitos consumidores y por eso después se asocian en redes. Y un consumidor tiene más de una presa y por supuesto que un productor puede tener más de un consumidor. A partir de todas esas relaciones que se generan de manera natural, aparecemos nosotros que utilizamos esas relaciones para obtener recursos. Y ahí tenemos lo que son los recursos naturales. Natural no significa que esté para siempre, sino que los vamos a volver a dividir en renovables y no renovables. Natural solamente significa que está ahí presente para nosotros en la naturaleza. Y vamos a tener lo que yo les decía en un principio con la definición de ecosistema, los factores bióticos y los abióticos que tiene el ser humano entonces para satisfacer sus necesidades. Todo lo que utilicemos para satisfacer las necesidades va a ser un recurso. Renovable, como su nombre lo dice, no hay mucho que pensar ahí al respecto, es que se puede regenerar mediante procesos naturales. Y yo les puse ahí entre paréntesis la reproducción. La idea del recurso renovable no es que esté alguien ahí haciendo que se reproduzcan los animalitos, sino que ellos de manera natural puedan volver a generar descendientes para que existan más recursos. Y por eso hay que cuidar harto la sobreexplotación de estos recursos naturales porque se pueden convertir en no renovables, que son los que no se regeneran o renuevan o que necesitan demasiado tiempo para regenerarse, como es el caso del petróleo. El petróleo, si bien surge a partir de materia orgánica en descomposición en los fondos marinos, necesita millones y millones y millones de años para volver a regenerarse y por lo tanto se considera un recurso no renovable. Y además en los ecosistemas vamos a tener el deterioro ambiental. ¿Qué tiene que ver también con esto de la sobreexplotación, no solo de estos recursos animales, ¿cierto? Como la sobrepesca o la tala excesiva, sino que van a ir afectando a otras partes de nuestro ecosistema porque está todo relacionado dentro del ecosistema. Vamos a tener deterioro ambiental relacionado con el aire, con el suelo y con el agua. Y no tiene nada más que ver que con la contaminación. Generalmente nos preguntan de la contaminación con un esquema bien extraño que vimos en una guía. No sé si después lo vimos de nuevo en el ensayo, pero que tiene que ver con la generación de dióxido de carbono. Así que por ahí las preguntas de esta parte tienen que ver harto con la contaminación.
Respecto a la contaminación del aire, tenemos el polen, las partículas en suspensión, la tierra, ¿cierto? Cuando barremos y salta el polvito, gases de los vehículos motorizados y los aerosoles, el spray ese que usamos para el baño, el desodorante que viene en aerosol. Todas esas cosas contaminan el aire y también tienen que ver con el agujero que existe en la capa de ozono. Hay aerosoles y refrigerantes que tienen unos compuestos que se llaman clorofluorocarbonos y esos compuestos hacen que las moléculas de ozono se rompan y entonces por eso se rompe la capa de ozono. Y ahora hay aerosoles que dicen que no tienen estos compuestos y que entonces eh, deberían ser un poquito más amigables con el medio ambiente. Respecto a la contaminación del suelo, tenemos la eliminación de los árboles, todo lo que tenga que ver con la actividad agrícola que genera desechos, el uso de pesticidas, de plaguicidas, herbicidas, los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos, la basura, ¿cierto? Y pegadito con esto de la contaminación del suelo estaría la contaminación del agua, que aparte de todo lo demás que puede influir, ¿cierto? Por el ciclo del agua, tiene que ver con los residuos industriales, los residuos sólidos y los microorganismos patógenos. Sí, bien, hay un recordatorio medio express, pero para que lo tengan bien en cuenta, este módulo es re intuitivo, es como de las cosas cotidianas, de lo que vemos en las noticias, eh, de lo que hacemos nosotros en nuestras casas también. La única parte que quizás sería un poquito más difícil es lo de las teorías. Vamos a aprenderse las definiciones.